¿Qué onda, gente? ¿Me extrañaron? Sé que hace banda que no aparezco por acá, pero en mi defensa estoy con 3 grandes producciones para el canal que están tomando mucho más de lo que esperaba. Sigo trabajando en el video de la Magnop China, que se lo borré y lo rehice como 4 o 5 veces, y estaba terminando de hacer un video sobre los cuentos infantiles, como el de Saki, pero más extendido. Que ese en específico me voy a dar más libertad porque es una producción 100% propia, que voy pensando, charlando, repensando, reanalizando, etc. Y lo llegué a grabar completo, pero charlé con una profesora de letras y medio que me abrió banda de cosas al pensamiento y se fue toda la basura. Por último, estoy trabajando en un video colaboración que está estrechamente relacionado al tema de este video. Todo muy lindo, mis excusas. Pero ¿qué es esta cosa que me atrevo a llamar video? Teniendo en cuenta que carezco de mis herramientas, es decir, mi computadora, no voy a poder editar los videos ahora mismo, así que para no dejar en vacío este canal, no dejar que muera otra vez, voy a hacer videos estilo podcast, como este, sobre temas que obviamente voy a guionar, así que no estoy muy seguro de cómo calificarían, pero bueno, va a ser un podcast. No tengo mis renders, así que no sé qué voy a hacer con la rata. Quizá agarre videos viejos o quizá dibuje uno mucho más feo que siempre. No sé, después veré. Y ahora sí, pasemos con el tema de este video. Como creo que dice en el título, voy a hablar de el romance francés. ¿Pero a qué me refiero con el romance francés? Pues porque lo decía tan poético. En principio cualquiera podría creer que hablo sobre algún tema de amor romántico, como pretendía hacer en un video eliminado que solo vieron 2 personas, o del género romántico en la literatura francesa, o qué sé yo, algún fanfic de Dreyfus X Emile Zola. Pero no, voy a usar este concepto de una manera completamente libre y poco escrupulosa. Me quiero referir a un tema por el que siento un interés bastante particular, la Segunda Guerra Mundial, y en específico a una parte que enardece mis pasiones, así como creo que las de varios que les gusta el tema, la resistencia. ¿A quién no se le infla el pecho leyendo sobre Pilseki, sobre Skarbek, sobre Rainis, que de ahí viene mi nombre, escuchando Pseudo-Maki, o como mierda se pronuncie, o los discursos de Debo? Y más que nada, escuchando Post-Sumama y Gorama, o sobre los partisanos de Tito, que liberaron su país casi sin ayuda. Incluso a mí, que soy terriblemente anarquista, ese patriotismo que anhela libertad me infla el pecho. Porque la cuestión no es solo de buenos patriotas gauchistas, sino de gente de valor, de todo un pueblo unido que abandonó sus diferencias particulares para unirse contra el fascismo. ¿O no? Hace unos días vi la película La Resistance, que retrata la vida de Marcel Marceau, y hoy mismo volví a verla junto a Adiós Señor Huffman. También repasé algunos resúmenes sobre otras películas y series que vi sobre la resistencia francesa, y siempre encuentro este mismo discurso. La resistencia unida contra los nazis, y aquellos colaboracionistas son una simple minoría de individuos buscando proteger sus intereses particulares, para nada afiliados abiertamente con las ideas de la Kagole o apoyando a los nazis. En La Resistance se nos muestra una lucha entre los franceses buenos y los nazis. Directamente los nazis, porque el enemigo es Klaus Barbie, y incluso Vichy estando, queda medio de lado, incluso siendo el escenario. Se nos muestra cómo ese grupo de hombres y mujeres, de personas comunes, se hacen maquis y luchan para salvar a los suyos, a esos niños judíos. Y es la verdad una muy linda historia basada en la vida de Marcel Marceau. En Adiós Señor Huffman pareciera verse la otra cara de Francia. Se pareciera ver al colaboracionista francés común. La resistencia no existe en la película y ni siquiera recuerdo que hubiera sido mencionada. Lo más parecido es el contrabandista que encima recula al inicio, quitándole todo el sentido de héroe que podría tener. La heroína pasa a ser la mujer de François, que más que resistencia o antinazi quiere evitar que maten a Huffman porque su marido se volvió un pelotudo pedante corrupto y Huffman es el único que la comprende. Pero es acá donde yo pienso, ¿son visiones contrarias o es la misma visión sobre la Francia ocupada? Durante la liberación de París, De Gaulle habla de salvo un puñado de miserables, todos los ciudadanos parisinos se comportaron como verdaderos patriotas. ¿Pero fue tan así? Más importante, ¿qué lugar se les da a esos miserables? Si analizamos la ocupación de toda Europa, encontramos siempre colaboracionistas, polacos, judíos, eslovacos, los rezagos de grupos nacionalistas en la Unión Soviética, etc.
algunas terriblemente fuertes y sanguinarias como Croacia o Ucrania, pero ahora, en algunos como los polacos, los yugoslavos, los bielorrusos y los checos encontramos la más férrea resistencia a los nazis, antes que la colaboración. Cuando analizamos Francia se puede sentir complicado, porque el gobierno de Vichy fue independiente en el sentido de que más que títere era colaboracionista, porque son un grupo de generales que ofrecen un armisticio. Hasta 1942 que fue ocupada y no se resistió y bueno, se fue toda la mierda. Y este gobierno se lo suele querer ver como gente empujada por las circunstancias, más que como los acérrimos fascistas que eran. Y aún así, tenemos la visión que se muestra en Adiós, señor Kaufman. Los colaboracionistas, civiles y militares, son gente individualista, que quería lo mejor para sí mismo, y no como gente de la Caguole o posteriormente el MSR. Aún con Pétain y Laval siendo justamente demonizados por la historia, son vistos como excepciones, y en su mayoría se prefiere tener una imagen del francés maquis o el colaboracionista asustado o individualista, no el fascista. Es completamente seguro que habría de ambos tipos de colaboracionistas. Ejemplo a mano que tengo de ellos está Maus, que es básicamente una no ficción. Pero reitero que no todos los casos se pueden resumir a eso. Y es que es entendible que Francia actual, siendo descendiente de la Francia libre, quiera tenerse a sí misma como un país que resistió en casi su totalidad. Hay que construir una identidad. Además, repito lo que dije hoy. ¿Quién no escucha, no sé, Les Chants de Partisan, o como se pronuncia, no sé francés, y no piensa que estando en esa situación sería un héroe? Pero siendo realistas, la mayoría no somos héroes, ni le podemos pedir a todo el mundo que lo sea. Optaríamos por el exilio si estamos jugados o por el silencio. Los franceses en general optaron por la colaboración o por el silencio. Los maquis no solo fueron pocos, sino que encima su figura está sobrevalorada. Tuvieron actos valientes y salvaron vidas, sí, pero nunca significaron una amenaza real si no fuera por Inglaterra, y sus motivaciones también son discutibles. Es normal leer que eran verdaderos patriotas o valientes franceses u otros epítetos resaltando su desinterés, valor y solidaridad. Se pueden analizar casos concretos, pero carezco de una cantidad importante de fuentes. Me voy a limitar a citar los primeros dos versos de la canción de las FFI, Secours du Maquis. Huyeron en la oscura noche para no ir a Alemania. Hasta ellos mismos reconocían que sus filas se componían más que nada por gente que quería escapar del reclutamiento forzoso de Pétain, y no querían luchar por Alemania en el frente oriental o África. No es que querían luchar por Francia libre. Desertores. Eso eran. No nacionalistas apasionados o comunistas que dejaron de lado su ideología y decidieron unirse a algo. Pero bien, no digo que esta gente no haya existido, menos teniendo ejemplos como Jean Moulin, Jean-Pierre Lévy y Emmanuel Dastier. No voy a hacer como que pronuncié algo de eso bien. Digo que no eran la regla, y ellos mismos estaban conscientes de ello. Siguiendo con la tirada de mierda a los maquis, no es hasta el 44 que tendrían acciones importantes, cuando ya tienen un número respetable. La resistencia francesa fue pequeña, y si no pensamos esto es porque pensamos que era inoperante. Es la historiografía posguerra la que busca hacer ver a los maquis como una mayoría por un tema que hablé en mi primer video, la propaganda pro aliados. Y sé que hablar en ese término suena como una apología a una idea asquerosa, o sea, el fascismo, pero es una verdad. Los maquis no llegaban ni a 10.000 combatientes entre el 42 y el 43. Recién en agosto del 44 llegarán a 100.000 cuando dejan de ser un ejército de las sombras y pasan a ser del FFI. Y después, en el 44, más tirando octubre, casi 45, pasan a ser 400.000. No mucho después, las FFI dejan de existir directamente, se unen al ejército francés regular. Claramente no queda bien para un país que encima estaba del lado de los buenos decir, sí, nuestra gente colaboró con los nazis abiertamente porque somos fachos. Prefirieron reconstruir su identidad en base a tener a De Gaulle y una resistencia dura. Pudieron construir una historia donde la resistencia fue hasta más brava que la polaca. Ya desechada la idea de que era una mayoría, pasemos a otra cuestión. Dije que no representaban una amenaza, y que si no decimos que eran los menos, estamos hablando de que eran inútiles. ¿Qué hechos concretos me dan a pensar esto? En primer lugar, saquémonos la idea de que eran un grupo unido de gente sin importar su ideología. Eso es un mito. Al punto de que en el lugar donde más se concentraban, que era Lyon, llegaban a matarse entre ellos por el control de las células de resistencia.
Así sobró entre comunistas, conservadores, católicos, judíos, etc. Un quilombo muy particular, las divisiones internas. De hecho, estas peleas se trasladan hasta las fuerzas francesas del interior, o sea, ya como parte del ejército francés, y se dieron reuniones muy tensas sobre el liderazgo de las FFI y el futuro de ellas entre De Gaulle y los líderes de la resistencia. Estas divisiones son tan así que hay contemporáneos que llegaron a ver la liberación de París cuando entra la 9 conformada por los exiliados españoles y se grita en las calles "los franceses son de Leclerc", como una represión hacia los maquis comunistas más revolucionarios o más estalinistas según el autor. Pero por extensión también se reprime a los que no estaban conformes con De Gaulle o el nuevo rumbo de la CFI. Entiendo que decirlo así llega a sonar más como una guerra civil. Lo que sucede exactamente es que el Comité de la Resistencia estaba dudando de si liberar París por sí sola o dejar entrar a De Gaulle, por miedo a que París termine como Varsovia, cosa que igual no iba a suceder porque la negativa era de los comandantes alemanes. El otro gran temor era que si entraban los aliados antes que cualquier grupo francés, se podría imponer un gobierno provisional como el que hubo en Alemania después del 45. De Gaulle no quiere correr ninguno de esos riesgos y adelanta la 9, que bueno, eran carne de cañón, pero bueno, los adelanta y soluciona estas discusiones internas. Por último, uno podría argumentar que los maquis tuvieron acciones muy importantes como la liberación de Lemosín, los alzamientos en Bretaña, la masacre de Vercors o los sabotajes de Savoy y Lyon. Pero las actuaciones importantes en estos lugares fueron en el 44, con el ejército francés gauchista apoyando directamente en Bretaña y Lemosín, no así en Vercors y por eso terminó como terminó. Es decir, los maquis en sí mismos no eran una buena fuerza de combate, por sus divisiones, por luchar con un monotiro contra un ejército de tecnología de punta, por no ser militares, por la razón que quieran, pero sumado a todo eso, innegablemente les faltaba el apoyo popular que se hicieron tener los gauchistas en su avance. Esto no pasó en Checoslovaquia, Polonia, el este ucraniano o Bielorrusia, donde la población civil colabora activamente con la resistencia y sufre terribles reprimendas. Ahora, terminemos con este video porque ya sé que no me va a aguantar más. Esas dos películas, La Resistance y Adiós Señor Huffman, muestran el colaboracionismo y la resistencia. Más allá de que las películas sean buenas, que lo son, ambas dejan un mensaje respecto a la colaboración y más bien respecto al papel del francés. El francés no era fascista, era en todo caso un individualista. Pero Pétain y Laval eran... ¿qué eran? De acuerdo a esta visión, excepciones, como la Cagole, como la MCR. Los franceses o eran nacionalistas o comunistas, y en caso que fueran fachos, eran tan fachos que odiaban a los alemanes. Los franceses eran como De Gaulle, como Pierre Koenig, como Leclerc, valientes patriotas, y por eso considero importante desmitificar a la resistencia. Si hubo resistencia en primer lugar, era porque los maquis estaban siendo afectados directamente, y no por una convicción ideológica. Los nazis estaban persiguiendo a los comunistas, a los judíos, a los católicos, etc. De igual manera, reitero la importancia de desmitificar el colaboracionismo. No voy a negar que hubo individualistas, como la dio señor Huffman, simplemente niego que no haya habido franceses que coincidían con el fascismo. De todos modos, creo que todos podemos entender por qué se hace esto con la historia de la Francia ocupada. Porque decir que tu gobierno colaboró con los nazis no es lo mejor que te puede pasar. Véase Bélgica, véase Hungría. Si no son cobardes, son malvados. Y en cierta manera tengo sentimientos conflictuados respecto a qué decir sobre ellos. Por un lado no voy a negar que me parece correcto decir que no todos eran fascistas, porque el colaboracionismo francés se caracterizó más bien por un apoyo al que esté mientras no sea comunista, más que por un vivan los fachos. Y no fue tan decisivo como si lo fue el colaboracionismo etíope rumano. Pero por otro lado es negar o ignorar las cosas que hicieron la gente de mierda, o ignorar los problemas ideológicos que dieron lugar al terrorismo de derecha en Europa en general y en Italia y Francia en particular. Porque a fin de cuentas hubo un apoyo al fascismo desde la población. Hay vergüenza, y con razón, al aceptar que la mayor parte no se alzó en armas. Decir que tu abuelo fue un tibio, un cobarde o directamente un fascista. Y así es entendible por qué la historia oficial quiere hablar solo de la resistencia y aquellos que la ayudaron. Pero creo yo, al que le interese y sobre todo al que quiera hablar del tema, debe saber bien qué pasó. Y, como dije en el video de Maus, la microhistoria es importante y es nuestra historia. Comprendemos ahí por qué pasan las cosas y qué cosas pasan. ¿Por qué François el panadero, en vez de ocultar a los maquis, prefirió decir dónde estaban?
Si llegaron hasta acá, cosa que dudo, muchas gracias. Y me gustaría que dijeran qué les parece esta dinámica estilo podcast. De qué tema quisieran que hable. Y si les gustó lo que dije, que compartan y dejen un like o algún comentario. Que hace que me dé más ganas de subir videos porque soy un egocéntrico terrible.